Bueno, el primer ejemplo que vamos a hacer con FSX es sobre un entorno Linux. Y para ello vamos a utilizar Lustre. Lustre en realidad es un software open source, ¿de acuerdo?, que es un sistema de ficheros, como veis aquí en lustre.org. Es un sistema de ficheros muy rápido, con gran rendimiento, utilizado para entornos de alta disponibilidad y modo clustering, ¿no? Entonces, digamos que Amazon FSX para Lustre lo que hace es que da soporte a Lustre para distintos sistemas operativos. En el caso de Lustre, realmente tenemos solo para Linux, ¿no? Entonces, para hacer la prueba, nos venimos aquí a File Systems, le digo Create File System, le digo Amazon FSX for Lustre, aquí me da un poco el resumen, ¿no?, en general que tiene, ¿de acuerdo? Veis que es accesible para máquinas de tipo Linux, que estén funcionando dentro de Amazon. Bueno, también para contenedores, pero bueno, al final, como los contenedores también trabajan bajo Linux, pues es lo mismo. Le voy a dar aquí a Next. Y ahora me va a pedir el nombre del sistema, pues le voy a llamar FSX1, por ejemplo. Me va a indicar en qué tipo de almacenamiento de disco lo quiero, si en disco sólido, en disco persistente, ¿de acuerdo? Como veis aquí, ¿vale? O bien en Scratch, ¿de acuerdo? Vemos que el disco persistente también soporta caché. Entonces, para ver un poco las diferencias entre los tres tipos de almacenamiento, que al final va en relación al, digamos, rendimiento y precio, ¿no? Es un poco lo que intentamos encontrar. Por ejemplo, la diferencia entre persistente y Scratch es que el persistente está pensado para datos que necesitan grandes cargas de trabajo, pero que tienen que ser almacenados con seguridad. Entonces los datos son replicados. En cambio, los sistemas de ficheros de tipo Scratch se suponen que son o bien para almacenamiento temporal o procesamiento de datos que duran poco tiempo. Y entonces, bueno, pues no importa mucho que se pierda o que no persista si falla el servidor, porque normalmente los datos pueden ser recuperados, ¿no?, de otros sitios. Y luego, bueno, pues tendremos disco sólido, disco normal, y el disco normal incluso con caché de disco sólido, ¿no? Pero bueno, digamos que este es más barato, con menor rendimiento, y evidentemente el disco sólido es más caro, con un mayor rendimiento. Siempre hay que encontrar quizás un equilibrio entre lo que necesite. Veis aquí un poco el throughput por unidad de almacenamiento, ¿de acuerdo? Entonces aquí tenemos ese nivel, veis que tenemos distintos niveles. Evidentemente, esto significa que cuanto más megas tengamos, más throughput tengamos por unidad de almacenamiento, pues más caro va a ser el producto final. Aquí la capacidad, veis que como mínimo requiere 1,2 teras, ¿lo veis? Y luego en incrementos de 2,4. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, normalmente pues vamos a tener que poner esto como mínimo. Vale, y luego la compresión, etcétera. Aquí tendríamos en qué VPC la vamos a poner, ¿de acuerdo? Bueno, pues en mi caso yo lo que voy a hacer es cambiarlo a la VPC curso, que es donde la tengo, todo esto, y luego el grupo de seguridad, que si le dejamos el de por defecto va a permitir todo tipo de accesos. De todas formas, aquí tengo la documentación para que veáis un poco qué puertos se necesitan. Si queréis hacerlo a mano, ¿vale? Pues estos serían un poco los puertos que necesitaríamos para trabajar con Lustre, ¿de acuerdo? Que FSX, luego dependiendo del sistema operativo, no es lo mismo los puertos para FSX para Windows, por ejemplo, que soportan SMB, que los puertos que tenemos para Lustre, que son un poco distintos, ¿vale? Pero bueno, si dejamos esto por defecto, pues ya vendrían activados, porque por defecto el grupo de seguridad escucha por distintos puertos. Vemos que si no, tenemos que indicarle que necesitamos el 988 y del 1021 al 1023. Bueno, luego la subred que necesito, si lo quiero encriptar. El Data Repository es para poder importar o exportar datos a S3, que es el almacenamiento barato que tiene Amazon, que veremos en unos capítulos posteriores. Aquí puedo configurar el login para generar logs que luego puedan ser leídos en CloudWatch. Recordad que CloudWatch es la herramienta de monitorización que todavía no hemos visto y que veremos en un capítulo posterior. Y luego, en lo que es el backup, conviene tenerlo activado siempre, ¿no? De esta forma, a través del backup, pues puedo mantener mis datos seguros. Pero bueno, lo puedo desactivar. Y luego le puedo indicar cuándo se hace ese backup, cuando no preference, es que Amazon va a decidir un poco cuándo se hace, o aquí
le puedo especificar una fecha concreta, ¿no? Un momento que se me ha ido para arriba. ¿Veis? Le puedo decir, oye, pues mira, quiero que a las 4 de la mañana me hagas el backup, porque es cuando menos trabajo tengo y por lo tanto cuando es mejor hacer el backup. Luego veis que aquí te indica el número de días. Y luego, mantenimiento. A ver, FSX no es más que un software, por lo tanto, de vez en cuando Amazon va a actualizarlo, ¿no? Va a mejorarlo, le va a cambiar de versión, lo que sea. Con Amazon lo que tendremos será un mantenimiento automático, un parcheado automático de este producto. Y veis que aquí me dice lo mismo que con el backup, ¿no? Si me da igual cuando lo haga, que con lo cual será Amazon quien decida en qué momento se hace este parcheado, o si yo quiero hacerlo en momentos en los que no estoy trabajando, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, normalmente Amazon las horas que elige para hacer este tipo de cosas son nocturnas, ¿no? Digamos, con respecto al cliente. Pero bueno, eso no quiere decir que no podamos decir una hora concreta. Bueno, una vez que le he dado los datos básicos de mi file system, le doy a Next. Veis que me dice un poco la revisión completa de lo que he hecho, ¿vale? Y le doy a Create. Antes de darle a Create, mirar los precios. Esto no es gratis, ¿de acuerdo? Ya sé que es... Bueno, ya sé, soy muy pesado con el tema de los dineros. Pero es que no quiero que os llevéis sorpresas. Como digo siempre, y perdonad, lo voy a repetir hasta la extenuación, para que lo tengáis claro. Cuidado con esto, mirad los precios, porque, a ver, hacer este ejemplo y cerrarlo rápidamente van a ser centavos posiblemente, ¿vale? O algún dólar, pero bueno, que no se os olvide que luego de repente estas cosas se quedan ahí sin ver y plum, y te dan un susto, ¿vale? Bueno, pues nada, en este caso lo que vamos a hacer básicamente es crear el file system, ya que lo tenemos. Y vamos a probar luego cómo podemos ponerlo contra una máquina Linux, ¿no? Entonces le damos aquí a Create File System. Con lo cual vamos a esperar un poquito mientras termina de crearlo, ¿vale? De hecho voy a pausar el vídeo para no estar aquí esperando. Bueno, como veis me aparece aquí Creating. Es decir, ahora mismo está creando el fichero, ¿de acuerdo? El File System. Recordad que tiene 1,2 teras aproximadamente. Y luego, bueno, cuando entramos dentro, esperen, tendremos que esperar a que cree porque todavía lo estará creando, ¿vale? Pues aquí ya tendremos un poco pues todo lo interesante, ¿no? Como siempre, tendremos un detalle del componente y tendremos también aquí pues la información de seguridad, la monitorización, indicándole si tengo el CloudWatch o si tengo activado el login, etcétera, etcétera. Y, bueno, pues ver un poco también... Como veis, la monitorización siempre tiene una serie de widgets, de componentes de monitorización que nos informan, ¿no? Como vemos aquí, bueno, como no tenemos nada, pues evidentemente nos dice que no hay datos disponibles, ¿no? Aquí tenemos un poco la parte de administración, que realmente es la ventana de mantenimiento. Esto de Data Repository era si estaba asociado a S3, la parte de backups, ¿de acuerdo? Donde nos irá indicando los backups que se van haciendo. Veis que incluso puedo crear backups yo a mano también. Y los posibles updates que se hayan hecho al sistema de ficheros. ¿Vale? Pero bueno, digamos que al final lo que tengo aquí es un poco la información general del producto. Entonces, una vez que termine de crearlo, es cuando yo ya podré venir aquí y hacer un attach, ¿vale? Entonces, todo esto ya lo vamos a dejar para el vídeo siguiente porque este se ha hecho un poquito largo, si os parece. Y con lo que sea, pues ya seguimos. ¿Ok? Pues venga, nos vemos en el vídeo siguiente. Un saludo.